Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, los saludo. Yo soy Estefanía Naro y aquí estamos para hablar de a fondo de un tema tan importante con los tiempos que estamos viviendo en este país. Vamos a hablar de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México porque es un hecho histórico. No solamente porque llegó 200 años después de que el primer hombre llegara a la presidencia, sino también porque es la primera mujer en ser nombrada jefa de Estado de toda la región norteamericana, y eso dice mucho. Y en su tema de protesta no dejó de repetir que no llegó sola, que llegamos todas. Pero, ¿qué significa esto? ¿Ya se acabó el machismo? ¿En qué se traduce en términos de la realidad social que vivimos los mexicanos todos los días? Y para hablar de esto a fondo, tenemos el día de hoy a 3 invitadas de lujo que nos compartirán sus puntos de vista. Así es que saludo con mucho cariño a Adriana Dávila, política feminista, candidata a la dirigencia nacional del PAN, a Candelaria Ochoa, feminista, activista, a Raquel Ramírez Salgado, doctora en Ciencias Políticas Sociales y también comunicóloga feminista. Y gracias a las 3 por acompañarnos el día de hoy en este programa que se va a dividir en 4 bloques. En el primero vamos a ver si en verdad con la llegada de Claudia Sheinbaum llegamos todas. Después vamos a hablar de lo que necesita cambiar y de si algún día podemos hablar de paridad de poder para, por último, cerrar con nuestras conclusiones. Y bueno, ¿qué te parece, Adriana, si comenzamos contigo a hablar del bloque 1? ¿Llegamos todas junto con Claudia Sheinbaum? Hola, Stephanie, muchísimas gracias por el espacio y saludo con todo gusto a Raquel y a Candelaria. Con Candelaria he tenido la oportunidad de compartir en otros momentos y en otros espacios. Con Raquel creo que también alguna vez algún programa, así es que saludo a tu auditorio. No llegamos todas. Yo, por supuesto que celebro la llegada de cualquier mujer, todas las mujeres a los cargos y a los espacios de poder en donde podemos además influir en la política pública, pero en realidad hay algunos faltantes o muchos faltantes que en el propio discurso de toma de protesta de Claudia Sheinbaum fueron evidentes. Primero, una toma de protesta cuya primera parte fue prácticamente un halago al presidente de México. Me parece que era la expresidenta de México. Me parece que era el momento más importante de su llegada para dar no un cambio de la política, que en mi caso no tengo duda de que ella va a dar una continuidad, además así lo prometió, evidentemente yo no concuerdo. Sin embargo, sí creo que el sello que debió haber puesto era su propio estilo, las cosas que ella necesitaba o quería hacer, o evidentemente lo que significaba para todas nosotras que llegara a la presidencia de México. Lamentablemente, en la política pública, específicamente la que se mide, la que puede tener ciertos elementos diferenciadores para alcanzar nuestra igualdad, pues los retrocesos son evidentes en este sexenio. La lucha de muchas mujeres de todas filiaciones partidistas no se ha visto reflejada en un sistema de cuidados, en una disminución de la violencia, no solo los accesos por los accesos, sino para hacer la diferencia, no para que lleguen más políticas, sino para que las mexicanas mujeres de a pie también lo puedan sentir, y eso a mí me parece que es fundamental, ¿no? Las cifras ahí están, no mienten. Yo sí debo decir que tengo no solo dudas, sino certezas sobre lo que hoy veo desde esta primera semana de gobierno. No veo una diferencia en el estilo de gobernar. Confío en que esto pueda cambiar en los siguientes meses, pero no, faltaron muchas y siguen faltando muchas mujeres que deben ser representadas no solo por el acceso y la llegada a los espacios, ¿no? Es más que eso, nuestra posibilidad de participar en política habla incluso de nuestra autonomía e independencia de las decisiones que toman algunos varones. Ojo, esto no significa que no se deba trabajar en coordinación, pero lo cierto es que sí hace falta un sello. Yo entiendo que estamos a una semana reciente, por cumplir 2 semanas, pero no veo diferencia en este momento. Muchas gracias, Adriana. Pues fuertes declaraciones ante la llegada de una primera mujer que parece, en tus palabras, la continuidad de pues el expresidente, hombre que acaba de salir. Candelaria, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo con la postura de Adriana? Bueno, primero quiero decir que yo sí estoy muy contenta de que después de 200 años tengamos una mujer presidenta.
Y es obvio que desde el 1 de abril que se dieron a conocer las candidaturas, aunque ya teníamos un antecedente, antes de que las alianzas dieran a conocer sus candidaturas, sabíamos que era muy probable que nos gobernara una mujer. Y a mí sí me da mucho gusto y yo sí siento que llego. Difiero de Adriana, ahorita voy a decir un poco por qué. Me parece que no solamente nos debe dar gusto, sino, por supuesto, tenemos que poner los ojos muy puestos en la política para las mujeres. Yo creo que el día siguiente de su toma de protesta presentó un proyecto de cómo está pensando la política para las mujeres. Y bueno, pues son 5 o 6 días 7 días de gobierno. Yo creo que está muy complicado, Adriana, que ahorita digas es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo ni la imagen ni lo que está proponiendo. Y luego decir que en estos 3 meses de campaña, bueno, voy a publicar un artículo en diciembre y va a salir en una revista que se llama Internaciones, y estoy trabajando otro texto ya como muy puntual de la carga emocional que se le puso a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Incluso hago un comparativo de los calificativos que le pusieron a una y los calificativos que le pusieron a otra. Y la verdad es que desde la academia y desde la política, tú haces un balance y dices, qué barbaridad, pero cuánta misoginia y machismo hubo en los 3 meses de analistas que escribieron sobre la campaña de Claudia, desde las mujeres hasta los hombres. O sea, la propia Xóchitl Gálvez decirle gusana me parece lo más grave del mundo, ¿no? Porque podemos tener diferencias, y yo siempre lo he dicho, y con Adriana, que ella era senadora y yo diputada, yo siempre he dicho y lo recalco, con las mujeres podemos tener diferencias políticas, pero no diferencias personales, porque si las mujeres insistimos en el tema de las diferencias personales, lo único que hacemos es dañarnos unas a otras. Entonces, bueno, a mí sí me parece que la propuesta que presentó la doctora Claudia Sheinbaum un día después de su toma de protesta, vamos a revisarla, pero por supuesto que es una propuesta muy interesante que deberíamos valorar con la misma emoción y con la misma crítica, pero pensando en que esta oportunidad que hoy tenemos ha sido única en 200 años. Interesante lo que comentas, Candelaria, y sí es importante resaltar que la misoginia no solamente es de hombre a mujer, también es de mujer a mujer, y muchas veces las mujeres también somos responsables de que esto se siga propagando. Y en ese sentido, Raquel, me encantaría escuchar tu opinión sobre si llegamos todas o solamente llegó Claudia. ¿Tú cómo lo ves? Sí, muchas gracias, Stephanie, por la invitación. Adriana, Cande, la saludo con mucho gusto, y pues estoy muy contenta de estar en este espacio entre mujeres, no porque no sea bienvenida la opinión de los hombres, al contrario, los necesitamos para cambiar el mundo, pero me parece que también es importante que las mujeres vayamos ganando ese protagonismo que nos ha quedado de ver la historia, al ser excluidas pues sistemáticamente del espacio público. Entonces lo celebro. Yo creo que no vale la pena que nos hagamos bolas con esto de si llegamos todas o no, en el sentido de que verdaderamente, pues desde una perspectiva material, pues no llegamos todas, pero es que no llegamos todas a ningún espacio. O sea, no llegamos todas a las universidades, no llegamos todas a los espacios de toma de decisiones económicas, políticas, pero lo que sí, en un sentido de una política de representación, sí, el que llegue una mujer abre la posibilidad de que lleguemos más, pero además de que haya un cambio de entrada en la propia política cultural, en la cultura política al mismo tiempo, ¿no? En donde las mujeres ya no vamos a ser extrañas en estos espacios, en donde las niñas van a tener referentes, las jóvenes. Entonces ahí sí creo que es importante decir llegamos todas. No, materialmente no, pero entonces quiere decir que las que llegamos a un espacio, no ya sea académico, político, económico, pues tenemos que adquirir el compromiso de facilitar el camino a las otras. ¿Cuántas veces hemos visto
que hay mujeres que llegan a espacios de toma de decisiones y pues al contrario obstaculizan más el camino de otras mujeres, ¿no? Yo que también trabajo temas de igualdad en los centros laborales, pues es muy común que lleguen a mí estas experiencias muy amargas, muy tristes de muchas mujeres, donde pues derivado de esta decepción que te causa el no encontrarte a una mujer con conciencia sobre la desigualdad, porque la expectativa con los hombres es distinta. Desde niñas nos educan a resignarnos a el machismo que va a venir expresado de los hombres, pero con las mujeres guardamos esa esperanza. Entonces nos duele, pareciera que nos duele más recibir esta respuesta misógina o machista de las mujeres. Y les digo, es muy común que lleguen a mí esto de, no he tenido una peor jefa que una mujer, ¿no? Cuando se deja de lado, pues que sí, pero los hombres son quienes acosan y hostigan sexualmente, ¿no? Hay otras formas de violencia que ejercen, pero que se dejan de lado precisamente porque tenemos una alta expectativa sobre las mujeres, ¿no? Ahí la teoría feminista pues ha dicho mucho. Yo creo que es importante que leamos a todas estas teóricas para entender desde un punto de vista social. Entonces no llegamos todas, tenemos ese compromiso. Las mujeres también tenemos que transformarnos. En efecto, no solo los hombres son misóginos, desafortunadamente la misoginia es patrimonio de la humanidad y entonces tenemos que problematizar. Ahora, yo solo para cerrar diría que yo creo que sí podemos tener diferencias personales con las mujeres, ¿no? Sería imposible no estar en desacuerdo o estar de acuerdo todas, pero más bien ese pacto político, esa cultura de afidamento que ha creado el feminismo de la diferencia sexual, que se llama sororidad, nos plantea, ¿no? También ahora ir esta parte como muy manoseada sobre la sororidad, pero plantea eso, una nueva cultura política en donde las mujeres hagamos de lado incluso esas diferencias personales, donde no expresemos nuestras diferencias a partir de la misoginia y donde no hagamos alianzas con los hombres violentos que se proponen precisamente seguir con la desigualdad. Ahora, tampoco se trata de romantizar, y a esto voy con esto de la sororidad, que decía yo, pues ya es un concepto que se ha manoseado, que se ha edulcorado, pues que incluso que se ha comercializado. E insisto, no implica que seamos ni amigas ni hermanas, insisto, que haya diferencias políticas, personales, pero eso, que aprendamos a relacionarnos de una manera distinta, ¿no? Yo sigo viendo que hay mujeres que se expresan de la doctora Claudia Sheinbaum como esta mujer, o que es la calca del presidente, le dicen incluso sirvienta, ¿no? Con toda esta carga misógina, racista, clasista, ¿no? Que hay hacia las trabajadoras del hogar. Entonces, es pronto para decir que ya vemos que es lo mismo, y no hay que olvidar una cosa, ¿no? También dependerá mucho de la ciudadanía, el que se vaya visibilizando, se vaya definiendo dentro de nuestra perspectiva ese liderazgo que sí tiene la doctora Claudia Sheinbaum. Yo considero que sí, ya juro que con esto cierro, creo que sí comentó, abrió su discurso con esto relacionado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues más bien tiene que ver porque viene de un movimiento conjunto, no por querer darle como paso a los hombres o sabe que fuera el centro de atención. O sea, es un movimiento que, pues, nos guste o no, más allá de nuestras fobias y filias políticas, es un movimiento que viene de muchas décadas y que, bueno, pues se pudo finalmente consumar, se pudo materializar en estos 2 sexenios. Tengamos calma, tengamos sabiduría y pues nada, esperemos y sepamos acompañar a la presidenta. Y es que es muy interesante lo que estás diciendo, porque también desde la educación nos enseña hasta en las películas de Walt Disney a ver a una mujer haciéndole la vida de cuadritos a otra mujer, y como crecemos con eso de repente se nos hace normal, pero no debe ser normal bajo ninguna circunstancia. Y también pues el piso está muy disparejo, ¿no? Estaba leyendo las últimas estadísticas del INEGI, mientras los hombres pues forman el 70% de los hombres de este país está en el mercado laboral, solamente el 46% de las mujeres. Entonces, vamos a ver este gráfico, porque sí es una realidad bastante desigual, ¿no? Y por ejemplo, pues no vemos que las mujeres pues estén llegando a los puestos que los hombres en la misma proporción. Tenemos, por ejemplo, que en el 2021 3% de las mujeres estaban en dirección general,
el 8% en una dirección de finanzas, el 21% en una dirección jurídica. Luego, en el 2022 creció un poquito, el 4% en dirección general, el 10% en dirección de finanzas, lo de dirección jurídica se mantuvo igual. Y en el 2023, pues no hubo realmente tantos avances, se queda en un 4% la dirección general, 11% dirección de finanzas, aumenta la dirección jurídica a un 25%, pero en lo que va de este año ha habido retrocesos, el 3% en una dirección general, el 11% en una dirección de finanzas y el 23% en una dirección jurídica. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esa igualdad, de esa llegada para todas, si todavía hay mucho trabajo por hacer para llegar a puestos estratégicos, ¿no? Pareciera que igual como en un momento dado de la historia las mujeres no teníamos voz y la historia se encontraba en masculino, pues también los altos puestos directivos, ¿no? Por eso es tan icónico la llegada de la primera mujer a la presidencia y también pues entenderla dentro de este rol de la continuidad. Adriana, voy contigo. Sí. Mira, el hecho de su llegada me parece que a nadie tendría que generarle, hombre o mujer, en este caso, específicamente el caso de ella, ningún tema de enojo, ¿no? Las votaciones estuvieron ahí. Yo he reconocido en ese sentido la votación que se dio. Jamás, además, me expresaría en términos peyorativos de absolutamente nadie. Estoy contendiendo en este momento por una dirigencia nacional del partido y me enfrento todos los días desde hace ya muchísimos años a cosas internas y en la parte externa también. Así es que me queda claro que ese es un elemento que está jugando en el proceso de la igualdad. Esa me parece que ni siquiera es la discusión. Lo que sí me parece es que cuando se asevera que llegamos todas, se deja a un lado las enormes necesidades que hay en el reconocimiento no solo de la llegada al espacio, sino de la ejecución misma en el espacio, del ejercicio del poder en el espacio. Eso me parece que es evidente. No me espanta la continuidad porque además así fue lamentablemente la promesa y hubo un sector de la población mayoritario que eligió esa continuidad. Lo que me preocupa, lo digo abiertamente, es que se invisibilizan algunos temas que sí, en términos de política pública, que en mediciones como las que nos acabas de mencionar, aunque tengan que ver con otro sector, pero en la política pública a favor de las mujeres, las cifras también están ahí. O sea, las cifras de la política pública para atender causas de las mujeres tienen un retroceso en el sexenio anterior gravísimo. Muchas de nosotras que estamos aquí hoy, por lo menos Candelaria y yo, en nuestro ejercicio legislativo, vimos cómo en el año 2000 se implementaron algunos temas, desde el Instituto Nacional de la Mujer hasta la Ley General para prevenir la violencia contra las mujeres, en sexenios que encabezó el partido al que yo pertenezco, Acción Nacional, y esa diferencia tenía que ver, no porque el PAN por sí solo o per se lo hubiera empujado, sino porque la pluralidad y la posibilidad de que muchas mujeres que piensan de manera distinta empujaron estos avances y lo que se consolidó fue en la implementación de las instituciones o de los programas que eran medibles, de la política transversal que se daba en algunos lugares, incluyendo en el legislativo unidades de género o espacios que podían hacer esta diferenciación para la atención de las mujeres. Ahora, quiero señalar además con toda claridad, la medición que yo estoy haciendo con el caso de Claudia Sheinbaum no tiene que ver solo con este proceso de las mujeres y la atención a las mujeres, sino en la política de Estado que una jefa de Estado en el país tiene que implementar para un país. ¿Cuáles son las diferencias y más bien las igualdades, las similitudes que yo veo en el ejercicio anterior y que por eso te decía, a mí sí me preocupa, es que un asunto es que tengas continuidad y otro asunto es que no reconozcas que hay temas que están afectando a este país y entre ellas el seguir echando la culpa pasado de hace ya ni siquiera de hace 12 años, ¿no? Sino de hace 18 años, o sea, y luego con esquemas muy similares para distraer los problemas nacionales graves que vivimos como en Guerrero, como en Sinaloa, como en Chiapas, como en Oaxaca, para la atención, porque básica de la política pública que no se están visibilizando. La misma presentación de la estrategia en materia de seguridad de la presidenta de México no marca una diferencia específica. Es más, marca una similitud cuando se establece primero una medición de cómo se miden los homicidios dolosos en unidades de 100 y cómo se mide
por cada 100,000 habitantes y cómo se mide en otra gráfica. Y me parece que ese es el modelo peligroso que se debe seguir, que se está siguiendo. Y eso es en lo que yo no coincido, porque yo no quiero medir a la presidenta de México, y te lo digo además como mexicana, no solo como política en Acción Nacional, en un partido distinto al que hoy gobierna. Te lo digo como mexicana, yo no quiero medir a la presidenta solo por los temas de las mujeres. Yo quiero medir a la presidenta en su diferenciación para los temas del país que impactan en una manera transversal a niños, mujeres, hombres, empresarios, sectores, en fin, ese es otro tema y creo que hay que asumir un papel ya en ese mismo sentido. A mí me gustaría mucho ver otra cosa. A nadie, me parece en su sano juicio, le importaría que le gustaría que le fuera mal al país, pero decir, llegamos todas y como que por eso dar ya por sentado que las desigualdades para las mujeres y las desigualdades para el país se han eliminado, me parece muy peligroso. No es un tema que deberíamos estar siguiendo las mujeres porque eso justamente merma nuestra propia participación. Y vaya que te lo dice alguien que hoy mismo está padeciendo esa desigualdad enorme en una competencia dentro de mi partido que yo he señalado dentro y fuera de mi partido. Lo más importante para la participación de nosotras no es que celebremos la llegada de una de nosotras al espacio de nuestros partidos, es que a esa mujer que llegó le exijamos el piso parejo para todas. Y la primera diferencia que yo veo es que se nos trata distinto, incluso a las mujeres que no pertenecemos a ese movimiento, que vaya, qué bueno que llegó un movimiento, pero cuando uno gobierna tendría que gobernar para todas y para todos, sea o no parte de un movimiento, porque este país, si algo tiene como riqueza, es la pluralidad. Y esa es la diferencia que yo veo. Qué bueno que llegue, no la juzgo por su filiación partidista, la estoy midiendo respecto de su papel como jefa de Estado, que ese sí es un tema que además yo lo he hecho a lo largo de mi vida en otros momentos, ¿no? Siempre tendrá mi respeto, jamás haré una aseveración de carácter personal. Yo soy hija de una trabajadora del hogar, jamás me atrevería a mencionar eso. He condenado públicamente esas aseveraciones porque nos lastiman, pero vaya que también las dos candidatas sufrieron un machismo terrible, una discriminación. No fue una sola, ¿eh? Y comparar que si una sufrió más que la otra, me parece que es parte de lo que tendríamos que estar eliminando. Cada una de nosotras ha padecido y sufrido estas cosas que tendrían que eliminarse y erradicarse de los lenguajes, de las narrativas y de las diferencias, porque no se vale pensar que solo una tiene la posibilidad de padecer, sentir o dolerle lo que se dice públicamente de otra, ¿no? El dolor de las mujeres y la forma en la que cada uno la va viendo, le duele a cada quien, ¿no? Tendríamos que estar defendiendo que a ninguna se le trate de manera distinta, ¿no? Interesante lo que dice Adriana y yo quiero aprovechar para hacer una pausa, vamos a acorde, pero no se vayan, porque es muy importante lo que tenemos que decir, cómo llegamos las mujeres, llegamos o no todas, y hacia dónde vamos, lo vamos a hablar en el segundo bloque.
Ya estamos aquí de regreso a fondo en el tema de las mujeres en tiempos de Claudia. Y retomando un poco lo que han dicho nuestras panelistas, pues es interesante ver el momento histórico que estamos atravesando, pero que a la vez, pues todavía no es igual para todos los ciudadanos en todos los ámbitos. Y es que, nada más por darles un dato, cuando la Revolución Mexicana le trajo el voto a todos, pues a las mujeres todavía no los trajo un poquito después. Y en este gráfico quiero mostrar un poco de la realidad por el que todavía siguen pasando muchas mujeres. Porque, pues a pesar de que ya tenemos una mujer en la presidencia y se han abierto varios espacios, pues todavía hay mucha violencia hacia la mujer, sobre todo en el entorno familiar, y no ha disminuido, ha aumentado. Vemos porque, por ejemplo, en el 2015, pues las denuncias eran cerca de 7,721. Después, en el 2019, 13,966, casi el doble. Y después, en el 2023, al cierre, estamos hablando de 3 veces más, de 21,375 denuncias. Estas son las denuncias. Ahora imagínense todo lo que no se denuncian, y obviamente pues los casos de violencia familiar aumentaron 276.8% en enero de 2023 con respecto a enero de 2015. Ahí le dejo el dato y aprovecho para preguntarle a Candelaria, ¿no? Siguiendo un poco lo que estamos platicando ya con Adriana, ¿qué necesita cambiar en esta sociedad para que pueda haber un trato más justo entre hombres y mujeres? Bueno, yo creo que es un tema cultural y es un tema de educación. O sea, quisiera un poco también retomar esta idea que decía Adriana de la continuidad. Pues entre Calderón y Fox también hubo continuidad, pero que lo dijeran 2 hombres no había tanto problema. Que ahora lo diga una mujer respecto a un hombre es una calca, es una copia, es repetir. Yo creo que son proyectos de gobierno y eso es lo que tendríamos que estar entendiendo. A mí sí me preocupa que no solamente pensemos que las mujeres tenemos que promover acciones para las mujeres. Yo sí estoy convencida que si no transversalizamos la política pública de igualdad, pues no vamos a tener un cambio cultural en las prácticas machistas y misóginas. Y también un cambio en las familias. O sea, cuando yo estuve de comisionada y también como académica lo he dicho en muchas ocasiones y como política, las familias que tenemos en este momento son familias dañinas, son familias perversas, son familias que dañan la vida de las mujeres porque nos hacen repetir y repetir y repetir que la subordinación es natural, que las mujeres somos niñas y que además tenemos que comportarnos. Y luego en la política, pues eso se repite. Entonces tenemos que garantizar, reeducarnos y también transformar los valores en la familia. Yo digo, sí, claro, yo sí estoy de acuerdo en los valores, en transformar los valores, por la igualdad, por la solidaridad, por la equidad, por la justicia. ¿Por qué esos valores no están en nuestra boca cuando hablamos de generar nuevos valores? Porque la moral no es un valor, es una categoría. En cambio, si decimos tenemos que transformar la sociedad, pues hay que hacerlo. Y también otra de las cosas que a mí me preocupa mucho es que Adriana diga, bueno, la inseguridad, y yo todo el tiempo me pregunto, y me lo he preguntado desde hace muchos años, bueno, ¿y qué en la inseguridad no hay políticas municipales y estatales? Porque ¿saben qué? Y Adriana lo sabe muy bien, yo fui funcionaria federal y de repente está muy acotado lo que puede hacer el gobierno federal frente a la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, yo iba y les decía a los gobernadores, a ver, el sistema de seguridad, el Sistema Nacional de Seguridad, se alimenta con los datos que mandan las fiscalías. Y las fiscalías maquillan los feminicidios, la violencia en la pareja, todos los tipos de violencia que existen.
Bueno, pues por eso tenemos esos datos y los gobernadores presumen. Hemos bajado los datos de la violencia contra las mujeres, pues en realidad el gran problema es que tenemos más de 12 años con una ley de feminicidio y que además la Suprema Corte después del caso de Mariana Lima, tiene un dictamen que dice todos los homicidios violentos deben considerarse feminicidio y sin embargo no se tratan como feminicidio en las fiscalías. Yo como diputada federal, estuve siempre en contra de la autonomía de las fiscalías, porque ahora con las fiscalías autónomas no hay quien les rinda cuenta, no hay a quien le rindan cuentas y no hay quien les pida cuentas. Por ejemplo, en el Congreso del Estado de Jalisco, pues el fiscal nunca va a rendir cuentas. Entonces yo creo que sí tendríamos que estar preocupadas porque la estrategia de seguridad tiene que ser en los 3 niveles de gobierno y también tiene que ser un tema transversal. Y el tema de la inseguridad y la garantía de la vida de las mujeres también tiene que ser un tema transversal, porque desde la federación no se pueden prevenir los delitos por todo el tema. Tenemos un gobernador acá que presume el federalismo cuando le conviene, porque cuando no le conviene dice, pues miren, las policías municipales y locales no tienen apoyo. Bueno, gobernador, o sí o no. Entonces yo creo que ese es un tema muy grave que sí, que tendríamos que atenderlo, pero desde una visión, Adriana querida, no solamente como la responsabilidad de la federación, sino también como la responsabilidad de las autoridades municipales y de las autoridades estatales. Interesante lo que estás diciendo. Y sí, creo que hay que ver el tema de las mujeres en varios niveles. Y en ese sentido, Raquel, te pregunto a ti, ¿cuál es tu visión? ¿Qué debe cambiar para que las cosas sean mejores? Sí, muchas gracias, Stephanie. Yo entiendo como la perspectiva de cada una, venimos como de contextos diferentes, ¿no? De una militancia distinta. Yo sí quisiera como, a ver, entiendo esta parte, pero sí quisiera como decir o pedir que tal vez nuestra mirada fuera más allá del partidismo. Entiendo, insisto, que cada una tiene como un papel o yo no milito en ningún partido, yo soy una mujer de izquierda, pero no soy apartidista en realidad. Entonces, quisiera que, como en un ejercicio de honestidad, sí nos enfocáramos más como en analizar, ¿no? Más allá, insisto, de lo que tengamos que llevar para los nichos políticos, porque, pues vaya, si habláramos de continuidad, pues bueno, hay un hecho histórico, ¿no? A nivel mundial, que fue la implementación de políticas neoliberales, que bueno, esas sí que han afectado la vida de las mujeres y de las niñas, ¿no? Y bueno, regiones como América Latina, pues han sido el laboratorio, desafortunadamente por excelencia, para este tipo de políticas, ¿no? No por nada hay un hecho emblemático en nuestro país y que yo lo conecto más bien como la tercera ola del feminismo en México, que es Ciudad Juárez, ¿no? Y bueno, Ciudad Juárez es un tema muy complejo y si algo nos enseñó la teorización que han hecho grandes maestras del feminismo, es que es importante ser rigurosas en cuanto a lo histórico, que Ciudad Juárez no es un problema de los 90, sino que hay que echar una mirada histórica crítica, no lineal, para entender precisamente la implementación del neoliberalismo, ¿no? Ahí sí que ha habido continuidad. Entonces, no es un problema de partidos, sí es un problema, me parece, del sistema político mexicano, es un problema a nivel mundial que tiene que ver con quienes dictan las leyes y la normatividad económica y política, y pues no reconocerlo me parece que es un acto de deshonestidad, ¿no? Y hay que entender los efectos que tiene en la vida de las personas. Ahora, la pobreza es, claro que es un asunto, por ejemplo, del feminismo, porque la pobreza tiene cara de mujer y de niña, ¿no? De cada 10 personas empobrecidas, pues 7 son mujeres o niñas. Entonces, por supuesto que necesitamos una política cercana a la izquierda, pero una izquierda
porque a mí me parece que tanto la derecha como la izquierda están en crisis. Yo no me voy a meter en esto, pero porque es complejo, pero sí quiero que lo reconozcamos porque, por un lado, no veo ya esta potencia intelectual en la derecha. Digo, el mismo propio PAN, ¿no? Ha tenido crisis internas, no veo esa intelectualidad, no veo ese análisis. En el caso de la izquierda, a mí sí me preocupa, a nivel mundial veo una izquierda desclasada, una izquierda que no está reivindicando los derechos de la clase trabajadora. Cuando si hablamos de quiénes son más vulnerables, pues necesitamos precisamente enfocarnos a no solo a tapar estos hoyos de los problemas estructurales, sino realmente a revertir esto, y esto implica muchísimo trabajo, ¿no? Ahora bien, con respecto a los indicadores, yo sí quisiera decir una cosa importante, ¿no? Ahora, bueno, claro, no estoy hablando de toda la izquierda, toda la derecha, estoy hablando de fenómenos globales, estoy hablando de crisis que tenemos que colocar en la mesa para pensar en cómo se diseñan las políticas públicas, ¿sí? Necesitamos verdaderas políticas, insisto, que nos ayuden a redistribuir los recursos simbólicos y materiales para hacer una sociedad más justa. Y bueno, eso históricamente está en la agenda de la izquierda, no de la derecha, ¿no? Pero bueno, pensando en el diseño de políticas públicas y cómo se generan los indicadores, justo en esas gráficas que nos presentabas, Stephanie, a mí me parece que nos estamos saltando algo muy importante, y es la pandemia. ¿Sí? Precisamente, si vemos esto que tú o si recordamos esto que nos mostraste, ¿no? Vemos cómo a partir del 2020 hay un incremento en la violencia, hay un incremento, por ejemplo, Correcto. en que, ¿no? En la exclusión de las mujeres de los espacios donde hay trabajo remunerado, porque además, bueno, pues mayoritariamente quienes están en las actividades económicas informales, como se les nombra, pues son mujeres, ¿no? Y evidentemente el confinamiento social, pues iba a generar esto, ¿no? Eso lo dicen incluso organismos internacionales, lo dicen también centros de investigación y de estudio, ¿no? Se sabía que eso iba a pasar porque precisamente lo que vino a reforzar la pandemia, pues fue la desigualdad en muchos sentidos, ¿no? Sabíamos que precisamente el confinamiento social dentro de una sociedad precisamente violenta, ¿qué iba a generar? Pues más violencia contra las mujeres, las niñas, los niños y todas aquellas personas como las adultas mayores con alguna discapacidad, y la violencia también es exclusión. Entonces, sí sería, me parece que poco riguroso que no tomáramos en consideración este tipo de fenómenos, ¿no? Para comprender también por qué hay o un incremento o un decrecimiento, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, que tiene que ver con la inflación, pues la guerra, ¿no? O sea, eso es algo que no podemos obviar en el análisis. Sí, entonces, les digo, más allá de esto que entiendo que se tenga que crear en algunos casos una narrativa partidista o política, yo creo que para lo que tiene que cambiar es que nos sentemos en un afán más de precisamente dialogar, generar políticas públicas que realmente transformen la vida digo, estamos hablando en este caso de las mujeres y de las niñas, ¿no? Pero de las personas hay muchas necesidades, ¿no? Ahora, sí creo que es novedoso que en los 100 puntos en los que la doctora Sheinbaum se comprometió, en efecto, vimos que estaban las mujeres, ¿no? Yo sí, o sea, creo que es muy pronto, ¿no? Como para poder, apenas se están acomodando cosas, estamos viendo también algo novedoso con respecto entró el gobierno en octubre y no en diciembre, ¿no? Como históricamente ha sido, en fin, o sea, tenemos que dar también paciencia. Esto no quiere decir que tengamos que, como dicen, dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Pero insisto, tiene que cambiar eso. Y sí hay como puntos importantes, interesantes, ¿no? Tampoco se iba como a exponer en su totalidad la complejidad y la profundidad de cada uno de estos puntos, ¿no? Pero yo sí resalto, por ejemplo, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y las niñas. Me parece súper importante, ¿no? En un país donde sabemos que hay violencia feminicida, feminicidio, cada día, ¿no? Y que ya nuestra gran maestra, la doctora Marcela Lagarde, nos enseñó con toda esta teorización la importancia de entender el feminicidio como una política de exterminio de las mujeres y de las niñas, pero también la violencia feminicida, ¿no? Que son todas estas acciones u omisiones
que pueden llevar a la muerte violenta y prevenible de las mujeres y de las niñas. Y claro, aquí, por ejemplo... Totalmente, es un tema bastante importante, Raquel. Y perdona que te interrumpa, pero creo que entre lo que han dicho las tres están dando la pauta para que entremos al bloque 3 y nos quedan 10 minutos. Y sí me interesa escucharlas a las tres porque creo que de alguna manera lo han abordado, tanto por la calca o no calca de la continuidad, la educación de las casas que dice que nos tenemos que comportar, la violencia de la que estabas hablando, Raquel. Yo les quiero preguntar y voy a comenzar contigo, Adriana, les pido que sean breves para que nos dé chance de escucharlas a todas. ¿Algún día podremos pasar de hablar de equidad de género y hablar de equidad de poder? ¿Llegaremos a ese punto, que es como la parte 2, o seguiremos en el primero, Adriana? Sí, primero confío en que así será. Segundo, yo solo quiero precisar, jamás en lo personal me he expresado adjetivando a ninguna mujer, ni propia, ni que no coincida conmigo ideológica o políticamente hablando, jamás. No lo haré. Lo hago dentro, lo critico dentro y lo critico fuera. Eso quiero que quede clarísimo, por lo menos en mi papel, y quienes me conocen saben perfectamente que así es. Segundo, sí hay una diferencia de visiones. Aquí mismo estamos 3 mujeres, 2 de izquierda, una analista servidora que es de hace 28 años. Por tanto, estas diferencias son evidentes. Y yo en el asunto de poderse platicar. Por eso para mí sí es importante que un gobierno atienda las causas de todas nosotras y atienda las causas y las visiones distintas en las que nosotros percibimos u otro problema. Eso es fundamental porque pensar que quien llega tiene que atender solo una visión de las cosas me parece que sería terrible. Yo fui presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Trabajé lo mismo con mujeres de izquierda como con mujeres que no tenían una afiliación partidista e intenté en ese sentido generar las condiciones para que las voces de casi todas estuvieran por lo menos en ese sentido, y le consta a quienes han estado trabajando, a la propia Candelaria, que era diputada, y que por nuestra actividad política tendríamos ese procesamiento. Yo sí anhelo un gobierno así. A mí sí me gustaría un gobierno que pudiera escuchar y que es encabezado por una mujer y hiciera esa diferencia para estar eliminando estas desigualdades que generan y que nos duelen de manera distinta, pero que nos duelen a todas. Es decir, de que este gobierno tendría que hacer la política pública. La política pública es el único elemento que podemos medir si avanzamos o disminuimos nuestros procesos para la igualdad de derechos, y esa es la apuesta que por la vía de una mujer que llega a la presidencia. Por supuesto que estamos a una semana, inicié diciendo eso, tal cual, veo a mí sí, yo sí veo modelos similares en temas que no han resultado benéficos para el país, y los voy a seguir señalando, trátese de una mujer o trátese de un varón o trátese de uno o trátese del otro, de cualquiera de los elementos que estén ahí, en que en algún momento en el proceso del poder sí haya símbolos que vayamos quitando de nuestras propias participaciones. Tenemos que ir aprendiendo unas con otras, empezando por eso que fue muy desagradable, que fue señalado en una mano de un personaje político del Partido Verde Ecologista. Me parece un error, que es un símbolo. Ojo, tienen explicaciones en ese sentido, ¿no? Pero sí son elementos que juegan para la llegada de Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que se critica con una lupa distinta por su llegada, y yo esperaría que esos simbolismos fueran desapareciendo del propio gobierno. Adriana, perdona que te interrumpa, pero voy con Candelaria, porque si no, no nos va a dar tiempo de escucharlas a todas antes de que nos corte el tiempo la guillotina por acá. Candelaria. Bueno, yo quisiera decir que yo sería inmensamente feliz si cotidianizamos el feminismo. Mi apuesta siempre es a eso. Las 3 demandas feministas han estado muy claras desde los últimos años, diría 40 años, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres, el tema de la participación política en igualdad de condiciones y el tema del derecho al cuerpo, y en particular el derecho a decidir, ¿no? Entonces, yo todo el tiempo pienso que es muy importante
que las mujeres de la vida común, no las que estamos en la política, no las intelectuales, no las que estamos en la academia solamente, y por eso también doy una clase en ese sentido en el Centro Universitario de Ciencias Sociales en la universidad, porque para mí sí es muy importante que las mujeres comunes entiendan que luchamos por una y luchamos por todas. O sea, ¿cuál es el problema gravísimo en el tema del aborto? Y que eso la Ciudad de México ha sido súper generosa. Pues que las mujeres casadas, con más de 2 hijos, católicas, son las que se enfrentan a un tema de aborto y no tienen redes sociales. Y me refiero a las redes afectivas y amorosas, no al Facebook y al Twitter, ¿verdad? Entonces necesitamos cotidianizar y decirles que ninguna se va a morir por un aborto clandestino, por un aborto mal practicado. Muchas tapatías, por cierto, y jaliscienses han ido a la Ciudad de México porque ha sido generosa en ese sentido y hay informes de todas las mujeres de la República. El otro tema de la participación política, a mí, yo sí lo insisto, me parece que tendríamos que arroparnos y criticarnos. Y ahí mi colega Raquel decía algo que Michelle Barrett y Ann Phillips lo han teorizado hace mucho, la política de la presencia. ¿Es importante que estén las mujeres? Sí. ¿De todos los partidos? Sí. ¿De las ideologías? Sí. ¿Qué importa cuando están? Lo que proponen, lo que hacen, lo que debaten. Para mí eso es muy importante. Y el otro tema, bueno, la violencia, que siempre hemos insistido y que yo lo decía, hay que transformar las familias, hay que transformar la educación, hay que transformar las prácticas políticas, porque si nosotras no lo hacemos, los otros están al acecho y muchas mujeres, porque la desigualdad de género no solamente entre hombres y mujeres, es entre mujeres y también es entre hombres. Entonces tenemos que tener unos ojos muy puestos en esta prevención. Te tomo la palabra, con eso me quedo contigo, te tomo la palabra y le paso rápidamente la estafeta a Raquel porque también la tenemos que escuchar antes de cerrar esta edición que ha estado bastante interesante. Perdóname, no te escuché bien, Steph, como que se cortó, pero bueno, supongo que es para el cierre. Pues nada, yo lo que creo que es importante es que, como ya decía yo, más allá de nuestra posición política dentro de una sociedad que se precia de ser democrática, es importante que estemos pendientes, que hagamos ciudadanía, que eso nos abramos más como al diálogo, que hagamos un seguimiento, que más allá como de estar señalando, o sea, que no rebasemos como esta práctica de la crítica, que es necesaria, ¿no? Como señalar que todo está mal, ¿no? Que seamos una sociedad más proactiva, que se abrace al feminismo y pues nada, que también sepamos acompañar con exigibilidad, también con crítica, pero también con capacidad de autocrítica a la primera presidenta y que pues no nos, sé que la política, la forma es fondo, pero que tampoco nos desgastemos como por ciertos simbolismos que pues sí, claro, insisto, son importantes, pero que eso no sea lo que determine nuestra apreciación sobre algo, ¿no? Porque puede ser que a veces a partir de nuestros prejuicios miremos y nos perdamos como el fondo de las cosas, solo eso. Y agradecer el espacio y también pues estar con Adriana y con Candelaria. Gracias. Muchas gracias, Raquel, por este cierre. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Candelaria, por haber ido a fondo en el tema de las mujeres en tiempos de Claudia. Yo me despido de todos ustedes. Les agradezco su compañía y lo espero hasta la próxima.